Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Hoy vamos a tener la última conferencia o charla de este curso. Esta va a ser un poquito distinta a las clases anteriores por su contenido, que aunque a lo mejor les parezca algo frívolo, la verdad es que es una de las cosas mejores que he hecho en mi carrera profesional. Luego les iré comentando, porque el título Sabiduría Popular y Genética, el otro título que podría haber puesto era el de Dichos, Refranes y Genética. Entonces, de lo que voy a tratar de hacer es un paralelismo entre fenómenos genéticos, y ahí pues naturalmente es el mayor mérito científico que tiene esta intervención, y la identificación o relación o paralelismo de esos fenómenos genéticos con dichos, refranes populares, algunos antiquísimos, otros pues muy del día de hoy, como iremos viendo. La otra cuestión que va a cambiar respecto a días anteriores es que me voy a sentar porque va a ser una intervención leída, hablada, y entonces es más fácil estar sentado para poder manejar los papeles. La Real Academia Española, por dicho, entiende la palabra o conjunto de palabras con que se expresa oralmente un concepto cabal. El dicho es el género próximo a una serie de alocuciones tales como refrán, proverbio, adagio, apotegma, máxima, sentencia o aforismo, en general paremias, que difieren entre sí en diversos matices, tal como indico a continuación. El refrán se puede definir como un dicho agudo y sentencioso de uso común, que se limita a afirmar en un sentido estricto una realidad evidente. Por ejemplo, un refrán es: en abril aguas mil. El proverbio completa la simple constatación de un hecho, lo que es el refrán, con un consejo o una advertencia. Por ejemplo, quien juega con fuego se quema. Eso es un proverbio. El adagio participa indistintamente de las características del refrán y el proverbio, pero envuelto por un ropaje poético, es decir, expone una idea poética. Decía Calvo Sotelo que el adagio es un refrán de sangre azul. El apotegma, su rasgo distintivo reside más en la persona importante y de relieve que lo dice que en el propio contenido del mismo. La máxima se le puede considerar equivalente al apotegma, pero suele tener un fondo trascendente. La sentencia, con un contenido doctrinal y categórica, está por encima de la máxima. Puede decirse que la sentencia habla ex cátedra. Una sentencia habla ex cátedra. Tanto para los apotegmas, las máximas y las sentencias, hay que tener en cuenta lo que decía Ramiro de Maeztu: nada hay más peligroso que una tontería cuando la profiere persona de prestigio. El aforismo se define como una sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte. Es, por tanto, una norma de conducta, una regla de oro que orienta al que la sigue en el campo de la ciencia, la técnica, la política, el arte, etc. Es esencialmente doctrinal. El axioma es una proposición tan clara y evidente que se admite sin necesidad de demostración. En otras palabras, díjolo Blas, punto redondo. Sería como un axioma. Nadie duda del valor pedagógico de los dichos populares en general y de los refranes en particular, que son una manifestación de la sabiduría y experiencia humanas. Así se puede decir que en boca del vulgo andan los refranes, pero no salieron de bocas vulgares. Porque, como decía Hesíodo, la voz del pueblo es la voz de Dios.
Aunque pueda interpretarse como una tautología, hay refranes que defienden su propio valor. Por ejemplo, refranes que no sean verdaderos y febreros que no sean locos, pocos. Decir refranes es decir verdades. Esta charla de hoy en realidad nació hace 10 años, que fue cuando pronuncié la conferencia inaugural de curso en la Universidad Complutense el año 2003, y entonces, como consecuencia de esa intervención, pues se publicó, como hace siempre la universidad, y bueno, pues en definitiva es un librito pues, de unas 100 páginas en la que naturalmente aquí voy a tener que abreviar mucho. El contenido de mi intervención va a tener 8 partes, una introducción, después la segunda parte trataremos los refranes y dichos que tienen que ver con el genotipo y su interacción con el ambiente, después la tercera parte, genética del desarrollo, la cuarta, genética del sexo, la quinta, genética y comportamiento, la sexta, genética y evolución, la séptima, genética humana, y terminaré con un epílogo. En total he estado manejando en este estudio cerca de 700 refranes, y naturalmente pues tendré, en aras de ajustar mi exposición a un tiempo razonable de 1 hora, únicamente mencionaré en cada tema genético los ejemplos más representativos de los dichos que vayan al caso. Como justificación de por qué me he decidido a hacer este estudio, podría decir que, como señala el verso, todo es según el color del cristal con que se mira. Y quizá por deformación profesional, yo llevo más de 50 años mirando la vida a través del cristal de la genética, y ya se sabe que a buen entendedor pocas palabras bastan. La elaboración del estudio original me llevó varios años de trabajo y seguí la siguiente metodología. Lo más importante era disponer de unas perchas genéticas, es decir, los fenómenos, los procesos, los conceptos genéticos, donde colgar los diferentes dichos según me fueran aflorando a la memoria o encontrara en libros especializados de la materia. En definitiva, mi método de trabajo fue aplicar el dicho de que cada mochuelo a su olivo. Empezamos con el siguiente apartado, que es el de genotipo y su interacción con el ambiente. Dentro de este apartado pues trataremos principalmente esos 4 campos que se indican en la diapositiva. El fenotipo es la expresión del genotipo en un ambiente determinado. En algunos caracteres el papel de los factores ambientales es nulo o muy pequeño, mientras que en otros es muy acusado, de manera que el genotipo queda totalmente enmascarado, pudiendo suceder que diferentes genotipos presenten el mismo fenotipo en determinadas circunstancias ambientales, porque el dicho conocido de que de noche todos los gatos son pardos. Sin embargo, la copla se equivoca cuando dice que de tanto mirar al cielo tiene los ojos azules, porque el carácter color de ojos depende exclusivamente del genotipo y el ambiente no influye para nada en el fenotipo. Sin embargo, no podemos olvidar el fenómeno del mimetismo, cuando a veces se dice de alguien que es como un camaleón. En cualquier caso, la sentencia de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, es el mejor exponente de la definición de fenotipo. Hay muchos dichos que pueden ser interpretados desde el punto de vista genético como aspectos diversos de la interacción genotipo-ambiente. En primer lugar, hay que recordar que aunque el ambiente modifique el fenotipo, no cambia el genotipo. Igual que, aunque el ojo del amo engorda al caballo, el rocín flaco no dejará de serlo, aunque el propietario del mismo quiera dar gato por liebre en el mercado. Eso significan refranes tales como que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, o que el hábito no hace al monje. A veces sucede que el ambiente produce un fenotipo normal en un individuo genéticamente defectuoso, como si fueran lobos con piel de cordero, como advertía Mateo en su Evangelio, o por el contrario, un individuo genéticamente normal puede presentar un mal fenotipo porque no siempre se cumple lo que decía el romance, tanto tienes, tanto vales.
Ambos tipos de situaciones están contenidos en dichos como que no es oro todo lo que reduce y que no todo el monte es orégano. Incluso el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por ello, podemos preguntarnos con la copla que popularizó el grupo musical Harcha: sácame de dudas, madre, si todos nacemos en cueros, ¿por qué no somos todos iguales? Por el ambiente, indudablemente. De cualquier manera, no podemos olvidar lo que dice el proverbio italiano: una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. O el equivalente poema árabe: al final de la partida, una tras otras, las piezas al estuche van. En definitiva, dado que el ambiente puede enmascarar al genotipo, debemos ser prudentes y aplicarnos la moraleja de una de las fábulas de La Fontaine, que decía: guárdate mientras vivas de juzgar a nadie por sus apariencias. La definición de fenotipo como la expresión del genotipo en un ambiente determinado implica que la expresión fenotipo igual a genotipo más ambiente puede no ser exacta al no tener en cuenta la interacción genotipo-ambiente como tercer sumando, es decir, el fenotipo es igual al genotipo más el ambiente más la interacción entre el genotipo y el ambiente. Esta interacción genotipo-ambiente se puede reflejar, por ejemplo, en la siguiente situación. Por ejemplo, cuando hay una correlación entre genotipo y ambiente, como es el caso en el que los mejores genotipos disfrutan de los mejores ambientes, por sí mismos o por intervención del hombre. Pensemos, como un ejemplo, en el caso de una explotación animal donde el ganadero alimenta mejor a las vacas cuyo genotipo de producción de leche es el mejor. No cabe duda que esta práctica, basada en el tanto tienes, tanto vales, producirá diferencias más acusadas entre las producciones lecheras, el fenotipo, de los individuos de esa ganadería, de genotipos buenos y genotipos malos que estamos comentando. De hecho, el que la correlación entre el genotipo y el ambiente pueda incrementar las diferencias entre los fenotipos produce un efecto de bola de nieve que aumenta su tamaño de forma progresiva al dejar rodar la bola. Es algo similar a la propaganda de los 10 libros más vendidos de los grandes almacenes, que sin duda hace que tales libros se vendan más y más. Así se puede citar los siguientes refranes: dinero llama a dinero, los éxitos engendran éxitos como el dinero hace dinero, o en sentido contrario, se junta el hambre con las ganas de comer, o a perro flaco todos son pulgas. En ambos casos, tanto si la correlación es positiva como negativa, se puede decir que albarda sobre albarda. También en este contexto se pueden incluir los textos evangélicos de difícil interpretación, como es del Evangelio de Mateo, cuando dice: porque a todo el que tenga se le dará y sobrará, pero al que no tenga, aun lo que tiene se le quitará. O el Evangelio de Lucas, cuando dice: al que más tiene se le dará más, y al que tiene menos, lo poco que tiene se le quitará. Cualquier homilía, los sacerdotes se verían negros para explicar estos dos pasajes evangélicos. Las diferencias norte-sur, cada vez mayores, que se están produciendo en la humanidad, como si de un efecto de bola de nieve se tratara, son la manifestación socioeconómica de la interacción genotipo-ambiente, sin que, por supuesto, ya quiera decir que haya países que tengan mejores genotipos que otros. Lo normal, de cualquier forma, es que el fenotipo esté muy condicionado por el genotipo. Como dicen los refranes: no hay más cera que la que arde, con estos mimbres no se puede hacer más que este cesto, o nadie da lo que no tiene. Pasamos al punto siguiente, la genética del desarrollo, con todos esos puntos que iré desglosando a lo largo de mi exposición. Desde el punto de vista genético, el desarrollo puede definirse como un proceso regulado de crecimiento y diferenciación resultante de la interacción núcleo-citoplásmica del ambiente celular interno del individuo y del medio externo, mediante el cual se produce la formación del individuo adulto a partir de una célula inicial única, el cigoto. Esto lo veíamos en mi primera conferencia. El decir que es un proceso regulado significa que está genéticamente controlado y que lo importante en el programa de desarrollo es no dar puntadas sin hilo, porque como dice el refrán: si tomas un mal camino no esperes un buen destino.
y hay mutaciones que pueden llevar al organismo por malos caminos que le lleven a un destino desastroso. El proceso de desarrollo es un hecho imparable, una vez iniciado, que en cierto modo recuerda lo que decía Pablo Neruda: podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera. Una vez que empieza un proceso de desarrollo, si no se aborta accidentalmente, indefectiblemente llevará al individuo adulto. No obstante, esta definición no pretende ser determinista, puesto que reconoce de forma explícita que sobre la información genética pueden interferir los factores ambientales, no solo de naturaleza física o química, sino también culturales, de especial importancia cuando se trata de caracteres de comportamiento, como veremos después. Por eso, cuando se dice que algo es ley de vida, no debe interpretarse como que todo lo que sucede está escrito en los genes. No se debe dar un sentido fatalista a la expresión lo que ha de ser, será, como si se tratara de un determinismo genético absoluto. En cierta ocasión, en relación con la puesta en marcha del proyecto Genoma Humano, dijo el premio Nobel James Watson que, palabra de Watson, solíamos creer que nuestro destino estaba escrito en las estrellas. Ahora sabemos en gran medida que nuestro destino está escrito en nuestros genes. De acuerdo con el concepto de desarrollo que antes he expuesto, queda claro que el cigoto contiene un programa genético propio de la especie a la que pertenecen los gametos que lo han originado. En relación con el programa genético del cigoto, podemos recordar el dicho popular: lo escrito, escrito está. Lo dijo Pilatos, que no era ningún pelagatos. Lo mismo que carta en la mesa pesa. Por eso son acertados los refranes que afirman que cada cosa engendra a su semejante y que todo semejante engendra otro semejante, porque es sabido que lo que se siembra se recoge o lo que se siembra se siega. Es decir, no se puede pedir peras al olmo o sus equivalentes: no pidas al olmo la pera, pues no la lleva. Y pedir al hombre veras es pedir al olmo peras, ni sacar leche de una alcuza, porque también sería imposible. ¿Cuándo empieza la vida de un nuevo ser? Cuando de dos realidades distintas, los gametos, se forma un tertium, una realidad nueva, el cigoto, equivalente a una gota de vida que se escapó de la nada, que escribiera Oriana Fallaci en su obra Carta a un hijo que no llegó a nacer, que les comenté en una intervención anterior. Desde el punto de vista genético, la vida comienza cuando se expresa en dicho cigoto la primera información genética, ya sea citoplásmica de origen materno o nuclear. A partir de ese momento se comienza a gestar la vida y se empieza a morir. Por eso dicen los refranes algo pesimistas que cuando empezaste a vivir, empezaste a morir. O el empezar es el comienzo del acabar. O como decía Gautier en su obra El reloj, nacer es únicamente comenzar a morir. El dogma central de la biología molecular, propuesto por Crick, dice que la información genética contenida en el ADN es transcrita al ARN mensajero y traducida a proteínas. En un principio se estableció la hipótesis un gen, una enzima, que llevó a la relación un gen, una proteína. Sin embargo, posteriormente se demostró que un gen podía codificar para más de una proteína, es decir, se pueden matar dos pájaros de un tiro, o como a veces se anuncia en los centros comerciales, se dan 2 por 1. La regulación génica es fundamental en el proceso de desarrollo. Los genes deben expresarse en el momento adecuado y en su justo término, sin pasarse de la raya, porque la sobreexpresión de los genes, que equivale a pasarse de rosca, puede ser tan nociva para el organismo como la falta de expresión. Como dice el refrán, el exceso de virtud es defecto, o todos los extremos son viciosos. Igual que en el juego de las cartas de las 7:30, o te pasas o no llegas, como dice uno de los personajes de La venganza de Don Mendo. La interacción de los sistemas de regulación hacen que la expresión de un primer gen condicione la expresión de un segundo gen y la de un tercero, y así sucesivamente, de manera que se produce como un efecto dominó de una cascada de acontecimientos genéticos uno detrás de otro, porque principio quieren las cosas, pues ya principiadas se hacen ellas solas. Pues es lo mismo que comer y rascar, que todo es empezar. Algo así como cuando al tirar de una cereza se vacía el cesto, porque como dicen los refranes, son sociables las cerezas y por no separarse se entrepiernan. O las palabras como las cerezas, unas con otras se enredan. O cerezas y males traen detrás otros tales. O cerezas y mentiras, unas de otras tiran. O las cerezas tiras de una y se vienen 50.
lo mismo que de una mentira nacen cientos. En definitiva, se cumple el proverbio oriental que dice que todo largo camino empieza por el primer paso. La morfogénesis puede definirse como el conjunto de procesos a través de los cuales los embriones o partes de ellos cambian de forma y los grupos de células cambian sus posiciones relativas en el espacio. La morfogénesis da lugar a la forma final de un individuo adulto, estableciendo un patrón específico de tejidos y órganos que implica relaciones definidas de unos con otros en términos de tamaño y contenidos celulares. En el proceso de morfogénesis de la mosca del vinagre, la Drosophila melanogaster, se ha demostrado que en el embrión inicial aparentemente simétrico está definida la polaridad anterior-posterior y la polaridad dorsal-ventral, gracias a los denominados genes de efecto materno, cuyo descubrimiento les valió el Premio Nobel en Fisiología o Medicina el año 1995 a Christian Nislein-Folhard y Eric Wieshaus. Es la cara y cruz de la moneda. También, cuando la jota aragonesa dice que tanto que sabes coser, tanto que sabes bordar, me has hecho unos pantalones con la bragueta para atrás, lo que indica es que a la costurera le había fallado el gen responsable de la diferenciación dorsoventral. Dentro del proceso de desarrollo juega también un papel importante la muerte celular programada o apoptosis. La apoptosis es un mecanismo de suicidio celular que permite a los organismos controlar el número de células en sus tejidos y eliminar las células que ponen en peligro su supervivencia. El año 2002, la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó el Premio Nobel en Fisiología o Medicina a Sidney Brenner, Robert Orvich y John Sulston por sus descubrimientos sobre la regulación genética del desarrollo de los órganos y la muerte celular programada. Utilizando un nematodo, demostraron que el organismo adulto está formado por exactamente 1090 células somáticas, de las que 131 están genéticamente programadas para morir. Es decir, se trata de la crónica de una muerte anunciada, como reza el título de la novela de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982, teniendo en cuenta que nadie muere la víspera. A estas células genéticamente programadas para morir se les podía aplicar la frase tan corriente en películas de espionaje: esta grabadora se autodestruirá en 15 segundos. Aunque no se trata aquí de entrar en un debate sobre los criterios utilizados en la sistemática para clasificar las especies, la importancia de la morfología en el reconocimiento de las especies es indudable. Cualquiera puede identificar aquello que se mueve y tiene 4 patas como un perro o como un gato, sin necesidad de mirar sus cromosomas, analizar su ADN o hacer un estudio electroforético de sus proteínas. De ahí que tiene pleno sentido el refrán «se parecen como un huevo a una castaña», utilizado para marcar las diferencias entre dos entes distintos, aunque a veces sea posible dar gato por liebre, al menos en la cazuela. No es un problema de simple terminología, porque, como decía Shakespeare, una rosa con otro nombre tendría el mismo aroma. La expresión de un gen implica normalmente la síntesis de una proteína, pero ello no significa que tal actividad génica quede necesariamente aislada dentro del proceso de desarrollo, sino que puede producirse una reacción en cascada de otros acontecimientos, de manera que el gen considerado produce un efecto fenotípico múltiple. Es la denominada pleiotropía o efecto pleiotrópico de los genes. Por eso, una simple mutación en un gen puede producir efectos catastróficos en el desarrollo de un individuo. Es como hacer un moño con un pelo. Esta situación es la que recogen algunos refranes, como por ejemplo: las desgracias nunca vienen solas, bienvenidas seas desgracias si vienes sola, quien siembra vientos recoge tempestades, de aquellos polvos aquestos lodos. Es obvio que el efecto de un gen pleiotrópico puede resultar tan catastrófico como el quitar una carta de la base de un castillo de naipes. Como se ha indicado anteriormente, en el desarrollo se produce la interacción entre el genotipo y el ambiente. Es el yo soy yo y mis circunstancias orteguiano. Porque, como dice la jota del Guitarrico, cantada por Miguel Fleta, esta no me atrevo a cantarla, que decía que la jota es alegre o triste según está quien la canta. La acción ambiental durante la fase fenocrítica de la actividad génica puede dar lugar a los fenómenos de penetración y expresividad de los genes, por un lado, y a las fenocopias por otro. Las fenocopias consisten en que los factores ambientales
hacen que un genotipo presente el fenotipo correspondiente a otro genotipo, coincidiendo en su interpretación con refranes como no es solo todo lo que reluce, o dime de qué presumes y te diré de qué careces. Por ejemplo, cuando una medicina permite que una persona genéticamente enferma aparezca como sana. En muchas ocasiones, la apariencia morfológica externa, el fenotipo, de los individuos de una especie, población, variedad, raza, familia, etc., responde a unas características determinadas que los cualifican e identifican. Por tal motivo, los individuos portadores de una mutación que altera una característica fenotípica determinada pueden resultar útiles o perjudiciales en función de su rareza. Por ejemplo, el albinismo es la consecuencia de una mutación que impide la formación de pigmentos melánicos en los vertebrados, ya que produce una deficiencia enzimática que bloquea la síntesis de la melanina a partir de la dihidroxifenilalanina. Mutaciones albinas se han encontrado tanto en mamíferos, incluyendo el hombre, y aves, como en reptiles, anfibios y peces. Dice el refrán que por lo raras son las perlas caras, y en ese sentido la rareza, y el refrán que viene ahora al caso es más raro que un cuervo blanco, es decir, albino, puede dar valor al mutante. Por eso se dice que es un mirlo blanco cuando se quiere ensalzar la cualidad de alguien. Sin embargo, el sentido contrario se da a la oveja de lana negra en un rebaño de ovejas de lana blanca, cuando se dice de alguien descarriado que es la oveja negra de la familia, o su equivalente al reino vegetal sería ser el garbanzo negro de la familia. La rareza de ciertas mutaciones o comportamientos genéticos se puede asimilar con actitudes de desconfianza. Por ejemplo, refranes como de que la rana tenga pelo seréis vos bueno, o sus equivalentes el malo será bueno cuando la rana cría pelo, o otro refrán, eso será cuando las ranas críen pelo, implican todos ellos la improbabilidad de que se produzcan mutaciones que cambien la piel de los anfibios en piel de mamíferos. La importancia de los procesos inmunológicos en el desarrollo ha sido captada por la sabiduría popular. Así, cuando se dice hijo descalostrado medio criado o niño calostrado niño criado, se está haciendo referencia a la transferencia de los anticuerpos maternos al recién nacido durante los primeros días de lactancia. Normalmente, el organismo humano va desarrollando sus anticuerpos a lo largo de la vida. Hay enfermedades víricas que se cursan en la niñez, de modo que la persona queda inmunizada para el resto de su vida. De ahí la extrañeza que lleva implícita aquello de que a la vejez viruelas, o aquel otro dicho de que aún no ha pasado el sarampión. También podrían recordarse aquí las enfermedades autoinmunes, que equivalen a las bajas producidas en el campo de batalla por el fuego amigo, puesto que eso es el propio organismo el que destruye las células del propio organismo. En el proceso de desarrollo humano se ha discutido mucho sobre el estatuto del embrión desde el punto de vista bioético. Aquí podría recordar el aforismo de Samuel Butler, recogido por Fernando Savater en su Ética para Amador. Dice así: ¿merece la pena vivir? Esa es una pregunta para un embrión, no para un hombre. Es lo que decía Samuel Butler. Esto nos puede hacer pensar que quiénes somos nosotros para decidir el destino de otras vidas humanas. No se trata simplemente de las palabras embrión o preembrión, que se utilicen para designar una misma realidad biológica, pero no nos debemos olvidar que los cambios de palabras producen cambios de actitudes, o recíprocamente, para justificar actitudes se cambian las palabras. La cuestión que se plantea no es cuándo empieza la nueva vida humana, que todos los científicos aceptan que es en el momento de la fecundación, puesto que el cigoto contiene un programa genético específicamente humano, sino cuándo esa vida humana nueva está individualizada. La individualización viene definida por las propiedades de unicidad, ser único y irrepetible, y de unidad, ser uno solo. En este contexto de unicidad es oportuno recordar el proverbio mexicano que dice que todos los hombres estamos hechos del mismo barro, pero no del mismo molde. El diccionario de la Real Academia Española define la quimera en sentido figurado como lo que se propone a la imaginación como realidad no siéndolo, ya que la mitología describía la qui-me-ra, la quimera, como un monstruo con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón que vomitaba fuego por su boca. De ahí que en el dicho popular se utilice el término como sinónimo de imposible, es una quimera, un sueño.
Sin embargo, en mamíferos se pueden producir quimeras poscigóticas por fusión de embriones en fase de desarrollo anteriores a la fijación de la propiedad de unidad antes mencionada. Así se han obtenido quimeras de ratón, tetra y hexaparentales por fusión de 2 o 3 embriones respectivamente, quimeras de oveja y cabra, e incluso se han descrito en la literatura científica la existencia de quimeras en la especie humana. En biología, por clon se entiende un conjunto de individuos genéticamente idénticos entre sí que derivan de un mismo individuo por procesos no normales de reproducción asexual. Las técnicas de clonación son muy frecuentes en las plantas mediante multiplicación vegetativa por esquejes. En los vertebrados, la clonación se ha llevado a cabo en anfibios y en mamíferos. Hay que distinguir 2 tipos de técnicas. Por un lado, la partición de embriones o la separación de blastómeros, gemelación, y por otro lado, la transferencia de núcleos, diploides, de células somáticas al citoplasma de células germinales femeninas, ovocitos u óvulos, o de cigotos previamente enucleados. La noticia en febrero de 1997 de la obtención de la oveja Dolly por clonación a partir de una célula de glándula mamaria de una oveja adulta causó sensación tanto en la comunidad científica como en la sociedad. Se habría llegado a decir equivocadamente que la clonación en mamíferos por transferencia de núcleos de células diferenciadas era biológicamente imposible. Teniendo en cuenta el progreso imparable de la ciencia, habría que tener siempre presente eso de que nunca digas de este agua no beberé. En ciencia no existe ni el siempre ni el nunca, porque como decía Lain Entralgo, lo científico es siempre penúltimo, lo último no es científico. Cuando se planteó la posibilidad de aplicar las mismas técnicas de clonación a la especie humana, alguien preguntaba, ¿y las almas también serían clónicas? Por eso dice el refrán, cuando el comportamiento de 2 personas es muy parecido, que son 2 almas gemelas, sin tener en cuenta la importancia del ambiente en el desarrollo de la psique de las personas. Sin embargo, aunque los individuos clónicos, somáticamente hablando, podrían ser como 2 gotas de agua, sus personalidades serían diferentes. En cualquier caso, no deberíamos olvidar el dicho de que segundas partes nunca fueron buenas. En la problemática de la clonación humana reproductiva, hay muchos que la defienden argumentando que los individuos clónicos no son genéticamente iguales en términos estrictos y por tanto no afecta a su dignidad. En cualquier caso, aunque como decía Heráclito, uno no puede bañarse 2 veces en el mismo río, habría que aceptar la máxima kantiana de que no es lo mismo, pero es el mismo, aunque ciertamente se puede decir que con cada ser humano se rompió el molde. La clonación humana, si llega a realizarse, debería considerarse como una técnica más de la reproducción humana asistida. Decía San Agustín que la transmisión de la vida se realiza de lucerna a lucerna, una forma muy poética de decirlo. Por ello, podríamos preguntarnos si la clonación reproductiva no rompe esa transmisión. Ante la posibilidad de la clonación humana, adquiriría un nuevo significado el dicho de aquel que se da muchas ínfulas porque se cree que desciende de la pata del Cid, o el pasaje bíblico del Génesis, de la costilla que Yahvé había tomado del hombre, formó una mujer. En este contexto, la reproducción asistida en general y la clonación en particular, puedo recoger las palabras de Gustavo Adolfo Bécquer en una de sus rimas. Decía, mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, habrá poesía. Entonces, evidentemente, ya no la tenemos. Está claro también que para Bécquer la poesía murió ya en 1944, cuando Avery, MacLeod y McCarthy demostraron que los genes son ADN y se inició de manera imparable el desarrollo de la genética molecular que ha llevado a un reduccionismo radical que se ha plasmado en la etapa que actualmente vivimos desde 1995 en la rama de la genética denominada genómica, definida como la disección molecular del genoma de los organismos y cuya máxima expresión es el proyecto Genoma Humano. La aplicación de la genética molecular es tan poderosa que su mala utilización puede hacer pensar en el ADN, la molécula de la doble hélice, como un arma de doble filo. Es un juego de palabras. Frente a la clonación genética, habría que considerar la clonación social, producida por la influencia ambiental cultural que aborrega a grandes masas de población humana, como ovejas bobas, por do una van todas. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Porque un bobo hace 100.
En relación con la clonación en mamíferos, surge la preocupación social si tales técnicas se llegarán a aplicar a la especie humana. Por eso era muy sugerente el titular de un artículo de prensa que apareció con ocasión de la noticia de la oveja Dolly. El titular de prensa decía así: hoy la oveja, mañana el pastor, en el que planteaba el temor de que, habiéndose conseguido en la oveja, la clonación reproductiva humana podía ser igualmente posible, aunque no fuera deseable. Hace 15 días, el 15 de mayo pasado, se publicó un trabajo en el que ya parece que se ha logrado la técnica verdadera de clonación humana. Hasta ahora había habido intentos fallidos, había habido fraudes, pero este último trabajo, publicado online hace 15 días y que se publicará en papel el 6 de junio, realmente marcará también un hito en la historia científica de la genética humana. Entre los temores de la sociedad ante el tema de la clonación está el que pudieran hacerse realidad algunas de las historias contenidas en libros de ciencia ficción, como podría ser El mundo feliz de Huxley, con sus ejércitos de clones o sus ciudadanos programados para desempeñar determinadas funciones por aquello de que quien hace un cesto hace cientos. El enorme poder de la biomedicina actual radica en dos hechos. Por un lado, la posibilidad del investigador de producir la vida en el laboratorio, la fecundación in vitro, y experimentar en los primeros estadios del desarrollo embrionario humano. Y por otro lado, la posibilidad de tocar los genes, manipulación genética. En relación con la primera, hay autores que se alarman en manifestaciones como las siguientes: si preocupante es el poder destructor del hombre, no plantea menos interrogantes su poder creador. Esta expresión es de la filósofa Hannah Arendt en 1996. O, por otro lado, hay dos núcleos que el hombre no debió haber tocado jamás: el núcleo atómico y el núcleo celular. Esta es una manifestación de un genético muy famoso, Erwin Chargaff. Pasamos a otro apartado: genética del sexo. El conocimiento de la existencia de dos sexos distintos, masculino y femenino, es tan antiguo como el hombre mismo. En la especie humana, como en la mayoría de los mamíferos, la determinación genética del sexo depende de la presencia de los cromosomas sexuales X e Y, de forma que las hembras son XX y los machos XY. A muchas parejas les gustaría programar el sexo de la descendencia, sobre todo cuando ya se ha tenido una primera pareja del mismo sexo. Para estos casos, la sabiduría popular da como receta que luna creciente, hijo diferente; luna menguante, hijo como antes, aunque no se especifica si la fase de la luna tiene que ver con el momento del parto o de la realización del acto sexual. Respecto al sexo de la descendencia, el refranero popular es machista e injusto con las mujeres, pues salvo el refrán que dice que en la casa de bendición primero hembra y luego varón, en otros muchos casos se ve a la hija hembra poco menos que como una maldición, porque muchas hijas en casa todo se abrasa. Así hay refranes como que matrimonio de buena fortuna, 7 varones y hembra solo una. O hijas, la primera es juego, la segunda venga luego, pero 3 o 4 son fuego. O parecido, las 3 primeras hijas así se nombran: doña venga, doña basta y doña sobra. ¿Cuántos casos conocemos de maridos que se quejan porque su mujer no le da hijos varones? Menos mal que si hubiera que culpar a alguno de los componentes de la pareja del sexo de los hijos, habría que recordar que son los espermatozoides X o Y del varón los que definen el sexo de la descendencia, ya que los gametos femeninos son siempre de tipo X. Por tanto, el que nazca varón depende de que el espermatozoide ha llevado el cromosoma Y, y por tanto la culpa sería del varón. En este contexto de minusvaloración de la mujer, podría recordarse que para San Alberto Magno y para Santo Tomás de Aquino, la animación del feto femenino ocurría a los 90 días, mientras que en el feto masculino era a los 40. Ni que decir tiene que tampoco estoy de acuerdo con Fray Luis de León cuando en La Perfecta Casada dice que a la mujer buena y honesta la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias ni para los negocios de dificultades. No cabe duda de que eran otros tiempos y así hay que entender tales asertos. No obstante, pero por si acaso, no está de más recordar lo que decía la política británica Margaret Thatcher, hace poco fallecida, reivindicando el papel de la mujer en la sociedad. Decía Margaret Thatcher: aunque sea el gallo el que cacarea, la gallina es la que pone los huevos. En la genética del sexo
Hay que distinguir entre la determinación genética del sexo y la diferenciación sexual, que hace referencia a la expresión fenotípica del carácter sexo. Desde el punto de vista genético, en la diferenciación sexual hay que distinguir entre la diferenciación primaria o gonadal, por la que el blastema sexualmente indiferenciado se transforma en gonada femenina, ovario o masculina, testículo, y la diferenciación secundaria, que se refiere tanto a los órganos genitales como a los caracteres sexuales secundarios, en el caso humano, el timbre de voz, la distribución del vello, etc. Los dichos populares reflejan en muchas ocasiones un rechazo a las personas que muestran anomalías en su diferenciación sexual, física o psíquica. Por ejemplo, a la mujer barbuda de lejos se la saluda. Con mujer barbuda y hombre desbarbado, mucho cuidado. De hombre tiple y de mujer tenor, líbranos, Señor. Mujer que silba y mea en pie, embrimacho es. O al contrario, como decía Francisco Umbral, aludiendo a una hipospadia, Paquito Natillas es de pastaflora y mea en cuclillas como las señoras. Perdón por las expresiones. En relación con el sexo, es interesante mencionar aquí el canibalismo sexual, que se da en algunas especies de artrópodos, como la mantis religiosa, en la que las hembras devoran a los machos durante la cópula, es decir, hay amores que matan. Haciendo referencia al instinto sexual y a la atracción sexual, hay que recordar aquello de que más tiran nalgas en lecho que bueyes en barbecho, o sus equivalentes, más pueden tetas que carretas, o tiran más 2 tetas que 2 carretas, por citar solamente los dichos menos groseros. Genética y comportamiento. El comportamiento puede considerarse como el último componente del desarrollo, pudiendo definirse como cualquier reacción a cualquier estímulo, abarcando desde los tropismos y las taxias hasta la inteligencia y la conciencia, pasando por el instinto, los reflejos y el aprendizaje. En los caracteres de comportamiento, los factores ambientales de naturaleza física, química o cultural pueden interferir de forma importante con la posible actividad de los genes, modificando o enmascarando su acción. El que el fenotipo, en este caso el comportamiento, es la expresión del genotipo en un ambiente determinado, coincide plenamente con la máxima de José Ortega y Gasset, que he repetido 2 veces antes, de que yo soy yo en mis circunstancias. De un concepto dualista de ser humano, basado en la filosofía de Platón, se ha pasado a una concepción monista donde el alma y el cuerpo constituyen un todo inseparable. La psique y el soma son una expresión del otro. Ya lo dice la sabiduría popular, la cara es el espejo del alma. Buena cara tienes, buenos hechos harás. Por la cara se trasluce el alma. O como decía Cervantes en la canción de Crisóstomo del Quijote, hermosa el alma como el cuerpo tiene. En el mismo contexto, pero con un sentido negativo, se dice que por la catadura se conoce a la criatura, dando la razón a la descripción que hacía el criminólogo italiano César Lombroso del fenotipo del criminal nato. La importancia de la influencia de los genes en el comportamiento se pone de manifiesto en refranes como los siguientes: de mala simiente, peor gente; lobos de la misma camada; de tal palo, tal astilla; no hay más cera que la que arde; de donde no hay, no se puede sacar; nadie da lo que no tiene. Y un refrán gallego que dice: o que nace burro no llega a caballo; el que nace burro no llega a caballo. Todos ellos son equivalentes al conocido dicho: quod natura non dat, salamantica non presta. Lo que la naturaleza no da, Salamanca no te lo va a dar tampoco. El genio nace, no se hace; el poeta nace, el orador se hace; o su equivalente, se nace poeta, se llega a orador. Se llega a ser rico, pero se nace elegante; se llega a cocinero, pero se nace asador. El famoso restaurador Brillat Savarin decía que solo sabe preparar un asado quien ha nacido para ello. Por el contrario, la influencia ambiental educacional queda recogida en otros muchos refranes. Por ejemplo, más sabe el diablo por viejo que por diablo; o sus equivalentes, es zorro viejo o es perro viejo. Por eso se dice que del viejo el consejo, o si quieres buen consejo, pídelo al hombre viejo. Otro refrán es que todo se pega menos la hermosura; no donde naces, sino donde paces; quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Por eso en materia de educación se dice que un niño es cera y será de él lo que se quiera, o que al niño, como al árbol, se le endereza desde chiquitito, porque el árbol que torcido creció nunca se enderezó, o desde chiquitito se ha de criar el árbol derechito.
También hay que tener en cuenta la influencia de la convivencia, porque como dicen unos refranes, por ejemplo, los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. O este otro, donde tú seas callo, yo seré calla, que es la fórmula matrimonial solemne romana, ubi tu callus, ibi ego calla, que dio origen, por otra parte, a nuestros términos castellanos tocayo y tocaya. El instinto es una pauta de comportamiento puramente genética, de gran valor evolutivo, puesto que no necesita aprendizaje previo, porque todos sabemos que no es necesario enseñar a nadar a un pez. Los caracteres instintivos van desapareciendo en el reino animal conforme se asciende en la escala evolutiva. En la especie humana quedan pocos comportamientos instintivos, porque nadie nace enseñado si no es a llorar, ya que el que no llora no mama. En algunos grupos taxonómicos animales el instinto está muy desarrollado. Por ejemplo, cuando se dice de alguien que es un cuco, se está infiriendo que tal persona se comporta de forma egoísta en beneficio propio a costa de los demás. Ello es debido al comportamiento instintivo del cuco, que pone los huevos en nido ajeno, y cuando sale del huevo el polluelo de cuco, lo primero que hace, sin que nadie se lo haya enseñado, su madre, es echar fuera del nido los huevos de la especie propietaria. Se dice quizá por eso que el abejaruco a las 24 horas cuco, como si se produjera un cambio de especies. Lo que sí está claro es que al comportamiento instintivo del cuco se le puede aplicar el refrán: huéspedes vendrán que de tu casa te echarán, o bien de fuera vendrá quien de casa te echará, aunque realmente se refiera a yernos y nueras en la convivencia familiar humana. La pauta de comportamiento como característica de una raza o población se expresa en refranes como de raza le viene al galgo o terco como una mula. Sin embargo, la terquedad aragonesa, recordemos el chascarrillo de a Zaragoza o al charco, o la flema británica o el salero andaluz, no es atribuible a los genomas aragonés, británico o andaluz, sino al tipo de educación y al ambiente sociocultural. Pasamos al tema de la genética y la evolución. La mutación es la fuente primaria de la variabilidad genética. Es una propiedad esencial del material hereditario, ya que sin ella no podría haberse producido el fenómeno evolutivo al no haber un sustrato sobre el cual pudiera actuar la selección natural y el azar, porque a río revuelto ganancia de pescadores. Por eso puede decirse que de todo hay en la viña del Señor y que en la variedad está el gusto. La falta de variabilidad genética en las poblaciones podría ser equivalente a que el agua estancada se corrompe. En términos económicos, la variabilidad genética es equivalente a la buena política empresarial de diversificar los riesgos o de no poner todos los huevos en la misma cesta. Aunque la frecuencia o tasa de mutación es muy pequeña, 1 partido por 100.000 por entidad biológica y generación, y ya sabemos que una golondrina no hace verano, sin embargo, la mutación recurrente de un gen en su alelo puede llegar a producir teóricamente la sustitución de un alelo por otro en la población, porque un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, y gota a gota el mar se agota. Lo mismo que la gota de agua orada a la piedra, porque tantas veces da la gotera en la piedra que hace mella. A veces se produce la reversión de una mutación dando lugar a formas revertientes, de manera de fenotipo normal, porque se produce una segunda mutación, que se llama mutación supresora, que anula el efecto de la mutación primaria, porque otro vendrá que a mí bueno me hará. Algo así como si se aplicara aquello de que la mancha de la mora con otra verde se borra, o sus equivalentes, la mancha de la morita con otra verde se quita, o lo que la mora negra tiñe, la verde lo destiñe. O en términos matemáticos, menos por menos, más. A este fenómeno genético de reversión se le podrían aplicar también algunos refranes, tales como con un mal se saca otro tal, con un veneno se saca otro, a veces un veneno para sacar otro es bueno, o un clavo saca otro clavo. Aunque en otras ocasiones hay que tener en cuenta que a veces la sabiduría popular no está de acuerdo con lo anterior y dice que 2 errores no son un acierto o que un hierro no se remedia con otro, porque supondría un roto para un descosido. ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es el origen de la vida? Todo partió de la creación de la materia y energía con sus leyes, porque al principio quieren las cosas, pues ya principiadas se hacen ellas solas. Desde la perspectiva actual de un sistema genético basado en el dogma central de la vejez molecular,
la información genética contenida en el ADN es transcrita al ARN mensajero y traducida a proteínas, se plantea el círculo vicioso de cómo puede replicarse o transcribirse el ADN si no existieran previamente las proteínas con actividad enzimática, pero a la vez sería necesaria la existencia del ADN y el ARN para que hubiera habido síntesis de proteínas. Como la pescadilla que se muerde la cola, es el círculo vicioso de ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Qué fue antes, los ácidos nucleicos o las proteínas, el ADN o el ARN? ¿Cómo se pudo romper el nudo gordiano de la cuestión? Actualmente se acepta que el mundo del ARN fue anterior al mundo del ADN y las proteínas, de manera que, en términos evolutivos, habría que dar preponderancia al ARN sobre el ADN. Así, parafraseando la fórmula de la monarquía francesa de proclamación del nuevo rey hasta Carlos X, el rey ha muerto, viva el rey, en términos evolutivos se podría decir el ADN ha muerto, viva el ARN. El proceso evolutivo es un proceso gradual. Por ejemplo, el otro día les decía que Carlos Linneo había dicho aquello de que la naturaleza no hace saltos. También es un proceso largo, como el largo camino del desierto bíblico o la larga marcha de Mao, y lento. En la evolución normalmente ocurre como en Palacio, donde las cosas de Palacio van despacio. Todo es cuestión de dar tiempo al tiempo, porque ya se sabe que piano, piano se va lontano, el que va piano va lontano, lento pero seguro, vísteme despacio que tengo prisa, anda despacio si quieres llegar lejos, quien mucho se apresura queda en el camino, quien mucho corre pronto para. En definitiva, ya lo dice el cantor, el cantar en boca de Atahualpa Yupanqui. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. En el proceso evolutivo, la adaptación de los individuos al medio es fundamental, porque la selección favorece a los individuos que mejor se adaptan a las condiciones ambientales. Así, siempre se ha dicho que hay que adaptarse a las circunstancias, hay que hacerse a todo y bailar al son que tocan. Hay muchos refranes que tienen una lectura genética en relación con el significado evolutivo de la adaptación. Por ejemplo, cada uno en su elemento haya mejor asiento. Estar como pez en el agua. Si el pez sale del agua, luego acaba. Dejarse llevar por la corriente. A donde fueres, haz como vieres. Donde veas a todos cojear, debes, a lo menos, renquear. En cama pequeña, encoge la pierna. O en términos sociológicos y políticos peyorativos, porque buscan el provecho propio, arrimarse al sol que más calienta. Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él o bailar el agua. Y o aquellos otros que aconsejan a cada uno su oficio. Zapatero a tus zapatos, buñolero a tus buñuelos, sastre a tus agujas, pastelero a tus pasteles. Porque lo contrario es meterse en camisa de 11 varas, y otros refranes dicen que nadar contra la corriente no es de hombre prudente, o ir contra corriente casi nunca es conveniente. El proceso de la evolución implica un progreso continuo de complejidad creciente, que en términos coloquiales podría decirse que complica la supervivencia a las especies, porque necesitan mayores exigencias para no desaparecer en el proceso evolutivo. La situación es semejante a la que ponía Lewis Carroll en boca de su personaje de su obra Alicia en el País de las Maravillas, cuando decía: cada vez hay que correr más para estar en el mismo sitio, al caminar en dirección contraria al movimiento de una cinta transportadora que cada vez iba más deprisa, porque, como dice el refrán, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. El proceso evolutivo es aleatorio e irreversible. La evolución nunca retrocede. En palabras del poeta Antonio Machado, llevadas a la canción por Joan Manuel Serrat, podemos decir que caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. El mismo significado evolutivo se le puede dar a otros refranes, tales como el que dice el cuplé: agua que va río abajo, arriba no ha de volver, que cantaba Sarita Montiel, recientemente fallecida. El dicho de Robespierre, de que nunca se va tan lejos que cuando no se sabe a dónde se camina, puede dársele el mismo sentido evolutivo que las primeras estrofas que antes he citado de la poesía de Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Los caminos de la evolución son impredecibles, lo mismo que los caminos del Señor son insondables, como dice Pablo en la carta a los Romanos: cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos.
Dentro del mecanismo del proceso evolutivo se plantea la cuestión de si se puede llegar a la misma especie por caminos distintos. En este aspecto habría que decir que no es aplicable en la evolución aquello de que por todas partes se va a Roma o que todos los caminos conducen a Roma. En cualquier caso, la evolución es la consecuencia de la dinámica y el flujo de los genes en las poblaciones a través de las generaciones, teniendo en cuenta que en lo pasado está la historia del futuro, como dijo Donoso Cortés, hablando en términos políticos, porque el que quiere el futuro debe ojear el pasado, que dijo Malraux, que es equivalente a decir que tú eres lo que recuerdas. Como señalaba Kierkegaard, la vida debe vivirse hacia adelante, pero solo se la comprende mirando hacia atrás. Efectivamente, los genotipos actualmente presentes en las poblaciones son la historia del pasado evolutivo. Con una visión sociopolítica pesimista, Karl Marx decía que el pasado es una losa que carga sobre las espaldas del presente. El hombre, último producto de la evolución, está influyendo con su actividad en el proceso evolutivo, tanto de las especies animales y vegetales como del suyo propio. Sería bueno que no olvidáramos, como recordaba Lester Brown en palabras de Aldo Leopold, que no hemos heredado la naturaleza de nuestros padres, sino que la hemos tomado prestada de nuestros hijos, en cuanto se refiere a la biodiversidad, los problemas ecológicos y los derechos de las generaciones futuras. Genética humana. Es lógico que haya muchos refranes que hagan referencia a la familia y puedan ser interpretados en términos de genética humana. En primer lugar, se puede destacar la confusión muy extendida hasta que la genética puso las cosas en su sitio, al dejar claro que la información hereditaria biológica está en los genes y no en la sangre, como a veces se dejaba entrever. Así se pueden citar expresiones tales como sangre azul o sangre real para indicar el origen familiar noble o real, porque se es rey por natura, pero papa por ventura. O cuando se habla de pureza de la sangre, o se habla de la voz de la sangre o los lazos de la sangre para justificar los vínculos familiares. Cuando se dice sangre de mi sangre, o su equivalente bíblico es hueso de mis huesos y carne de mi carne, del Génesis, se infiere que la sangre es el vehículo de la herencia. A este respecto habría que recordar la teoría del plasma germinal de Weismann. El soma muere con el individuo, solo perviven los genes transmitidos por la línea germinal, porque lo que no se da se pierde, o bien existo eternamente en lo que di, como decía Alcipo, protagonista de la obra de Marguerite Yourcenar, Las caridades de Alcipo. El parecido fenotípico de padres e hijos es objeto de coplas y refranes. Eres alta y delgada como tu madre, y bendita la rama que al tronco sale. Bien merece quien a lo suyo se parece. Quien a lo suyo se parece, honra merece. El que se parece a su padre, honra a su madre. O los equivalentes que de alguna manera ponen en duda la honradez de la mujer, porque dicen, el hijo que sale al padre saca de duda a la madre. O si el hijo sale al padre, de duelo sospecha saca a la madre. En estos casos se acepta que el parecido físico es suficiente prueba de paternidad. No hay que recurrir al análisis genético molecular, ni al polimorfismo del sistema HLA, a las huellas dactilares de ADN, consecuencias microsatélites repetidas, etc. En otros casos, la evidencia es claramente delatora. El padre es negro, la madre es negra y la niña blanca, aquí hay trampa. O cada uno es hijo de su padre y Pedro de su madre. Aquí parece oportuno citar los aforismos jurídicos. Mater semper certa est, y pater is quem nuptiae demonstrant, que en definitiva viene a decir, la madre siempre es cierta, aunque se haya concebido fuera del matrimonio, pero el padre es aquel que las nupcias demuestran. El primer aforismo es evidente, pero el segundo no tanto. En el contexto de las relaciones jurídicas familiares hay que tener presente que en el derecho de familia clásico la determinación legal de la filiación se apoyaba por un lado en el hecho de la gestación y el parto, mater semper certa est, o matrem designat venter, o bien partus sequitur ventrem, libremente asimilable al refrán madre la que pare, así de claro, aunque en derecho se utilizaban también para discernir la propiedad de los animales recién paridos. Y por otro lado, en la relación jurídica que deriva del vínculo conyugal por el cual el padre era el marido de la madre, pater ist quem nuptiae demonstrant, el padre es el que las bodas o las nupcias demuestran. Sin embargo, desde que se introdujo en la legislación el principio de libre investigación de la paternidad, este último aforismo se puede cambiar por el de pater is quem sanguis demonstrant. Esto de sanguis, sangre, padre es
quien la sangre demuestra es de un jurista, el profesor Lledó, y por tanto no es genéticamente correcto, porque en términos correctos genéticos debería haber dicho pater is quem ADN demonstrant, puesto que pater es semper incertus. Por eso dice el refrán que hijo de mi hija, mi nieto ser, hijo de mi hijo, no saber. En relación con la maternidad, siempre se ha descrito que madre no hay más que una, aunque referido especialmente a las dotes maternales de abnegación y sacrificio. Sin embargo, los avances de las técnicas de fecundación in vitro permiten hablar de madre genética, la que dona el óvulo, madre biológica, la que gesta el embarazo en su útero, la maternidad subrogada, y madre legal o adoptiva. Por su parte, el padre puede ser genético o legal. Así, podría recordar aquí aquel chiste de una foto familiar ante la que una mujer dice a un niño: mira, hijo, esta es tu madre genética, esta es tu madre biológica, este es tu padre genético, este papá y esta yo. La transmisión de enfermedades genéticas en las familias es conocida desde siempre. Así se habla de familias sanas, hijos sanos de padres sanos, o de padres sanos, hijos honrados. En términos genéticos, por consanguinidad, se entiende el apareamiento entre individuos relacionados entre sí por sus antecesores. La consecuencia esencial de que dos individuos tengan un antepasado común es que ambos puedan llevar la copia de uno de los genes del mismo, y por tanto, si se aparean entre sí, ambas copias pueden reunirse en un individuo de su descendencia, dando lugar a un homocigoto. Por tanto, si se trata de un gen recesivo del etéreo, dicho descendiente manifestará una tara genética. El fenómeno se puede cuantificar mediante el cálculo del llamado coeficiente de consanguinidad. Son los lazos de la sangre antiguos, y vuelta otra vez con la sangre. Pero ya el Talmud, desde hace muchísimos años, prohibía a los tíos casarse con las sobrinas o a las tías casarse con los sobrinos, porque intuían las consecuencias de la consanguinidad. Los peligros genéticos de la consanguinidad son conocidos desde tiempo inmemorial. Por eso, la sabiduría popular se expresa en dichos tales como pariente con parienta no hacen buena ralea. Casamiento entre parientes tiene muchos inconvenientes. Dicen y decimos que es peligroso trato entre primas y primos. En muchas culturas y ocasiones, la enfermedad se ha considerado como un castigo divino. Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Dice el Evangelio de San Juan, que le preguntaron a Jesús. En el mismo sentido, apuntan refranes como: por los paternos pecados los hijos andan corcovados, o de los hombres los pecados sacan los hijos corcovados. El dicho popular hijo de padres viejos, utilizado para poner de manifiesto que la anomalía presentada por un hijo puede ser atribuida a la edad de los padres en su concepción, ha sido genéticamente confirmada en múltiples ocasiones. Sirva como ejemplo, lo comentaba el otro día, el caso del síndrome de Down, en el que la probabilidad de ocurrencia aumenta con la edad de la madre, pasando de una probabilidad de 1 cada 2000 nacimientos en mujeres jóvenes a 1 cada 12 en mujeres de 50 años. Podría decirse que el tiempo no pasa en balde, porque la edad no perdona. En estos casos y otros similares, habría que recordar el proverbio de que jugar con fuego es peligroso juego, o el que juega con fuego se quema, teniendo en cuenta que los fenómenos genéticos son sucesos aleatorios cuya ocurrencia depende no sólo de la probabilidad, sino también del tamaño de la muestra, porque tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe, y como dice el Eclesiastés, quien ama el peligro perecerá en él. Por eso, lo mejor de los dados es no jugarlos. Todo esto tiene que ver con la paternidad responsable o la paternidad irresponsable. Termino. Epílogo. Decía Ramón y Cajal, en 1897, en sus reglas y consejos sobre la investigación científica, los tónicos de la voluntad, que mucho aprenderemos de los libros, pero más aprenderemos en la contemplación de la naturaleza, causa y ocasión de todos los libros. Efectivamente, la observación atenta de la naturaleza que nos rodea y de los fenómenos vitales de la vida diaria, de las relaciones y comportamientos humanos, ha llevado al hombre a expresar su experiencia existencial en forma de dichos, haciendo realidad aquello de que la experiencia es la madre de la ciencia. Por eso decía Don Quijote a Sancho Panza: paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas. Este refrán está basado en la máxima de Sófocles: se aprende después de experimentar. En este contexto se puede citar también el proverbio árabe de que el experimento aumenta el conocimiento,
la credulidad conduce al error. A lo largo de este trabajo, de esta intervención, he puesto de manifiesto que la sabiduría popular, expresada en dichos de mayor o menor rango, tienen ciertamente un contenido o son asimilables a una variedad de fenómenos genéticos, porque, aunque no fuera esa la intención de quien los dijo, entre otras cosas porque en la época en la que se dijeron o escribieron, la genética todavía no había nacido como ciencia. Siendo consciente de que por la boca muere el pez, porque quien mucho habla, mucho yerra, resulta ya conveniente terminar. Tratándose de dichos populares, parece lógico finalizar este trabajo con otro refrán en el convencimiento de que algo habrán aprendido todos los que han escuchado mi intervención, porque a la cama no tirás sin saber una cosa más. Muchas gracias.